Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más del curso de literatura. En esta semana vamos a desarrollar lo que es la literatura colonial y virreinal y viendo lo que es el teatro quechua, que es la obra Ollantay. En este periodo normalmente se cruzan lo que son muchas consecuencias, donde ven lo que son mestizaje adecuadamente y traen lo que son muchos esclavos, los españoles a esta parte del mundo. Vamos a comenzar con lo que es la literatura colonial. Eh, Vamos a ver lo que es para un panorama general de lo que se trató la literatura colonial. La conquista paralizó la evolución cultural de los incas, pues el invasor impuso su gobierno, su religión, sus instituciones, su individualismo. Hubo lo que es opuesto al colectivismo incaico. Todo fue opuesto a lo que pasó en el incanato. Y su lengua especialmente. A partir de entonces, el castellano fue la lengua oficial de la literatura peruana y esta se convirtió en un reflejo de las letras españolas. Adecuadamente, sabemos que con la invasión de los españoles, ellos trajeron sus costumbres, sus tradiciones y también su lengua. Es por ello que nosotros hablamos lo que es el castellano, ¿no? Sus características, tenemos dos: falta de originalidad y cortesana, insincera y retórica. La falta de originalidad: imitaron a los autores españoles como fue lo que es de Garcilaso, Fray Luis de León, Lope de Vega y Góngora. En la cortesana, insincera y la retórica vamos a ver también algunas consecuencias. Acá los escritores eran nobles y eruditos. Los temas que trataban eran impuestos en los carteles de ese certamen, impidiendo mostrar una visión honda y personal del mundo. Lo vacío de sus contenidos fue llenado con citas eruditas y un lenguaje cuidado, con cuidado, aprendido de los modelos latinos. ¿Por qué con cuidado? Normalmente como ellos los españoles trajeron lo que es un modelo, lo que es europeo, y como ellos fueron conquistados por lo que son el Imperio Romano, tuvieron lo que es un lenguaje más cuidadoso, más pulido para poder expresarse adecuadamente en esta parte del mundo. Pero sabemos que muchos de ellos no tenían un lenguaje culto, traían lo que es un lenguaje que era el latín vulgar. Pero comenzaron a pulirse adecuadamente, por eso tuvieron un lenguaje cuidadoso. El virreinato. Hablemos un poco del contexto histórico del virreinato. El virreinato significó la aparición de una nueva sociedad caracterizada por la mezcla de distintas razas y culturas. En el Perú se sustituyó la antigua economía agraria, base del imperio incaico, por una economía minera. Por eso en los virreinatos que tuvimos acá normalmente a partir del siglo XVI, la corona española inició una política de colonización, tratando de construir en América una nueva España. A través de los virreinatos, un régimen político y económico manejado desde la península ibérica que asegura la administración de las riquezas extraídas en las nuevas tierras conquistadas. Vamos a ver la literatura virreinal. En esta literatura virreinal vamos a ver sus características generales. Acá los autores de la época virreinal tuvieron como modelo los movimientos que imperaban en Europa y particularmente en España. Sin embargo, la influencia española no impidió que durante este periodo surgieran los primeros escritores criollos, quienes revelaron la originalidad y la capacidad creadora de la nueva sociedad mestiza. Vamos a ver los periodos de la literatura virreinal que aparecieron. Cronológicamente, la literatura virreinal puede ser dividida en tres periodos, que fue el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Tengan en cuenta que estos tres periodos no los trabajamos acá en el Perú, porque fue un modelo europeo, pero también lo trajeron en el virreinato. El periodo renacentista
En este periodo se caracterizó por la admiración a la antigüedad greco-latina, o sea, de Grecia y Roma, y marcó el curso de la literatura virreinal durante el siglo XVI. Los escritores hispanoamericanos tradujeron y estudiaron a los poetas clásicos y del Renacimiento italiano. Principalmente escribieron poesía religiosa y epopeyas que recreaban la conquista de América. El máximo representante de este renacimiento acá en el Perú, ¿no?, en este periodo, fue Diego de Ojeda, con su obra más importante, La Cristiada. ¿Ya? Vamos a ver el segundo periodo, que es barroco. En este periodo barroco, el estilo barroco predominó en la literatura americana durante 150 años, que fue de 1600 a 1700. Esta corriente literaria, que se manifestó principalmente en la lírica, se caracterizó por la búsqueda constante de una mayor fuerza expresiva. Por eso el lenguaje barroco fue intencionalmente recargado, rico en metáforas, recursos estilísticos y contraste. Los representantes que tuvimos acá en el Perú fueron los siguientes autores. Amarilis, seudónimo de María Rojas Garay, que escribió Epístola a Abelardo. Juan Espinosa Medrano, que su seudónimo es El Lunarejo, que escribió Apologético. Juan del Valle Caviere, conocido como uno de los poetas satíricos. Alonso Carrión de la Vendera, seudónimo de Con Color Cobo, publicó su obra satírica y costumbrista El Lazarillo de Ciego Caminantes. Y en México surge la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de los máximos representantes del barroco mexicano. Vamos con el tercer periodo, el periodo neoclásico. El neoclasicismo nació en Francia en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y se expandió rápidamente por el resto de Europa y por los países americanos. Fue ante todo una reacción contra la exageración del lenguaje barroco y un retorno a la armonía clásica. En el Perú, el principal representante de esta tendencia fue Pedro Peralta y Barnuevo. Entonces estamos viendo los tres periodos que apareció en esta literatura virreinal. También en esta literatura virreinal se aparece lo que es la obra dramática quechua, que es Ollantay. ¿Por qué hasta este periodo normalmente? Desde su aparición en el año 1837, surgió una polémica sobre su origen, por haber sido escrito en quechua. Sin embargo, la hipótesis más aceptada es que su autor fue alguien que dominaba el quechua, pero influido por la cultura barroca de entonces. Es por ello que esta obra Ollantay, la versión más conocida del drama Ollantay, es la del padre Antonio Valdés, cura de Sicuani, Cusco, copista del texto original que la escribió en el año 1770. La leyenda fue recogida en el año 1586, como la historia de dos amantes que no pueden unirse por razones sociales y políticas. Vamos a ver el origen de esta obra. Se ha propuesto tres teorías sobre el origen de este drama. La primera es la teoría incaica, que es incaísta, que considera que es una pieza incaica sin ningún elemento español. En la segunda teoría, que es hispanista, que afirma el origen español del texto por sus rasgos formales, estructura, trama y otras consecuencias que aparecen. Y la tercera es la teoría intermedia, la más aceptada y la sostenida por el investigador Julio Calvo, que reconoce personajes y referentes incaicos, pero con estructuras escénicas, división entre actos y escenas, la presencia del gracioso, piquichaqui o pata pulga, y final feliz propia del barroco español. Entonces,
vamos a ver en esta semana lo que es la obra quechua, que es una de las obras dramáticas quechua, que es la obra Ollanta, donde que ustedes lo van a leer, van a inferir para poder hacer lo que es el análisis literario. ¿Correcto? Nos estamos viendo en clase, nos hacen cualquier consulta a la hora que nos vemos por la videollamada. Cuídense.